A ver, seamos honestas. ¿Por qué nadie nos enseñó a hablar de dinero sin estrés? O sin culpa, o sin miedo, o sin sentir que algo estamos haciendo mal. Aquí no vamos a darte fórmulas mágicas. Ni tips imposibles con fórmulas de Excel ajeno. Venimos a hablarte del dinero como realmente pasa. Sí, con historias reales, con pérdidas reales, con casos donde sentimos que nos caímos, pero que nadie nos enseñó. Es que, Mari, el dinero no solo se gana. Se siente, se piensa y se trae con una historia personal. Somos Andrea Y María Virginia, y esto es Finanzas sin dramas. Bueno, este podcast fue justamente diseñado para hablar del dinero. ¿Por qué? ¿Por qué razón decidimos hacer este podcast? Porque había una constante que siempre se nos repetía. Nos llegaba muchísima gente a preguntarnos, Mari, ¿por qué tengo tanto drama cuando se trata de dinero? Y precisamente por eso, porque el dinero no es solo dinero, también hay emociones. Entonces, por tratarse de este podcast donde vamos a hablar hoy del dinero y todo lo relacionado con el dinero, pues vamos a presentarnos. Mi nombre es María Virginia Marquina, soy contadora, abogada, una mujer casada con 2 hijas y abuela, orgullosamente abuela. Digo yo, le decía yo a Andrea, digo yo que felizmente casada. Bueno, vamos a ver qué opiniones tiene mi esposo al respecto, pero siempre he trabajado en el mundo financiero y para mí las finanzas son mi pasión. O sea, yo veo los números y es como que de repente un chef vea ingredientes de cocina. A mí me encantan los números, los trabajos desde la pasión. Y he acompañado por más de 20 años a personas, a empresarios, a trabajar su dinero y a entender que las finanzas son humanas, hacer que sus finanzas sean rentables, sostenibles y lo más importante, vivibles. Y hoy me acompaña. Sí, yo soy Andrea Jiménez, soy contadora de profesión, asesora financiera. Comencé en este mundo con Mari como hace 7 años, más o menos, y juntas hemos acompañado a empresarios, a emprendedores, a personas desde distintas etapas de vida financieras, a ayudarlos a organizar y incluso poner en marcha negocios y poner un poquito de orden y claridad en cuanto a los números. Por lo tanto, pues queremos darles la bienvenida. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos y bienvenidas a Finanzas sin Drama, un podcast dedicado para el dinero y todas las vertientes que tienen que ver con él. Si en algún momento has sentido que las finanzas te dan estrés, te dan ansiedad, bueno, este espacio está diseñado para ti, para que no te sientas que estás solo y que sobre todo, que las finanzas son totalmente humanas y que el dinero vino para acompañarte, no para castigarte. Así que hoy hablaremos muchos temas de esto, donde sentirás que es más común, lo que sientes con el dinero es más común de lo que tú crees. Sí, porque definitivamente el manejo del dinero, tanto para personas profesionales, personas que son súper inteligentes, responsables, a veces se pueden sentir incapaces de manejar o ponerle frente a su propio dinero. Y hicimos este espacio pensando en todas estas personas que son tal cual como nosotras. Y entendemos, la única diferencia es que hemos entendido es que el problema no es el dinero, sino es el drama que se ha creado alrededor de él. Ese drama en los bolsillos que nos resulta, o que todos pensamos que, bueno, yo creo que es nada más a mí, es más, ni lo hablo ni lo consulto. Entonces, ¿cómo tú quieres solventar algo o quieres entender algo si ni siquiera te atreves a hablarlo, ¿no? Pero esto del dinero va mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de estadísticamente, 7 de cada 10 personas, Andrea, consideran el dinero como su principal fuente de estrés. Y esto no lo digo yo, tampoco lo dice un libro como tal, un estudio por la Asociación Americana de Psicología. Entonces, qué interesante que 7 de cada 10... Es una estadística bastante alta porque 7 de cada 10 es demasiado. Entonces, 7 de cada 10 personas están exactamente en la misma situación pensando que el dinero es su principal fuente de estrés. Entonces, de verdad que, bueno, da un poquito de alivio porque no solamente conmigo, digámoslo, sino que somos un grupo bastante amplio de personas que pasamos el día a día por la misma situación. Sí, pero vamos a comenzar dilucidando, o sea, ¿qué es el dinero? ¿Qué es para
ti el dinero, Andrea, o qué es para mí el dinero, María Virginia? Y bueno, o el dinero para cualquiera de las personas que nos están escuchando, y es un tema versátil, ¿no? Es un concepto que... Bueno, conceptualmente el dinero es un medio a través del cual podemos pagar o intercambiar por algún bien, algún servicio, y bueno, con el fin de quizás de satisfacer alguna necesidad. Es más o menos conceptualmente lo que si lo metemos en internet puede ser lo que nos salga, pero sí es un concepto bastante amplio y bastante personal. Sí, sobre todo por la parte de que yo siempre digo que el dinero tiene vida propia, ¿no? Él tiene su emoción, él tiene cuerpo, él tiene todo, y mucha gente me dice en este camino, no, pues es que el dinero es energía, sí, también es energía. El dinero es un instrumento, es un bien para conseguir... Para bien o para mal. Bienes y servicios, también es cierto, es que el dinero es como un martillo. No sé si alguna vez leíste la analogía del martillo, que el martillo puede ser usado o para clavar un clavo o abrir un hueco en la pared para poner un cuadro bonito en el cuarto de tu hijo, o sencillamente para darle un golpe a una persona y matarlo, sí, o herirlo, ¿no? Entonces, ¿el martillo es malo? No. Yo creo que no, y el martillo no es ni bueno ni malo, el martillo es una herramienta, bueno, así mismo es el dinero. Sí, totalmente cierto, es un instrumento, y bueno, dependiendo de la persona como lo utilice, o el fin que vaya a hacer con él, definitivamente será como ese propósito, esa intención. El dinero es asociado también muchas veces con riqueza, ¿no? La gente dice, bueno, es cuando y volvemos otra vez al tema de la emoción, ¿no? Por eso es que en este podcast está sumamente pensado para hablar del dinero y todas sus vertientes. Pero el dinero, yo he escuchado a mucha gente que me dice, cuando yo tengo $1,000,000, voy a ser feliz. Bueno, y efectivamente, si le preguntamos a la gente que nos está escuchando, seguramente más de uno dirá, bueno, yo también. Si yo me gano $1,000,000, voy a ser feliz. Pero realmente hay que preguntarse, aquí es donde está la pregunta, ¿es el $1,000,000 lo que te va a hacer feliz o es lo que puedes hacer con ese $1,000,000? Sí, porque Mari tiene una historia que ella dice siempre como, bueno, si te ganas $1,000,000, pero no lo puedes usar. Y yo le digo, ay no, Mari, no lo pongas tan difícil, porque imagínate, tener $1,000,000, pero que me digas que no lo puedo usar, me voy a sentir frustrada, porque entonces no me puedo comprar quizás todas estas cosas que yo quisiera pues tener con ese $1,000,000. Y es allí entonces la pregunta, realmente. Bueno, por eso te digo que es realmente lo que estamos buscando, el dinero per se o la libertad de hacer lo que queramos con el dinero como tal. Entonces, siempre cuando pensemos de dinero, nunca podemos subestimar que detrás de esa cifra o detrás de ese bien o de esa energía hay algo más potente como son las emociones. Y ahí, para mí, ahí es donde está el talón de Aquiles de muchas personas. Cuando realmente entendemos que el dinero es 80% emocional, escuchen esto, 80% emocional y 20% racional, ahí todo cambia. Ahí empezamos a entender que esto es un juego y que si no conocemos las reglas, ¿qué vamos a hacer? Perdemos. Cuando no conocemos las reglas de algo, pues perdemos. Pero sí es importante aquí, Andrea, que siempre definamos en la vida cuál es nuestro concepto de riqueza. Cuando se trata de dinero, es una línea muy delgada entre asociar dinero con riqueza. Bueno, identifiquemos primero qué es riqueza y qué buscamos detrás de eso. ¿Cómo debe estar definido un concepto real, un concepto vivible, un concepto sostenible, un concepto rentable de riqueza? ¿Qué debería tener ese concepto? Sí, lo hemos discutido en varias oportunidades y tiene que este concepto de riqueza, que es muy personal, y ya voy a explicar por qué, es el hecho de que tiene que estar alineado a tus valores, a tus creencias, a tus principios, porque si no existirían las personas que nosotros lo hemos visto en las noticias, que son, digamos, que nosotros le decimos que son ricas, que son millonarias, pero uno puede decir, ay, lo tienen todo en dinero, pero no son felices. Entonces es allí donde uno tiene que empezar a tratar de construir este concepto de riqueza
que esté asociado a mis valores, a mis creencias y a lo que realmente me va a llevar entonces a lo que es la felicidad, que puede ser una de las cosas que estemos buscando con el dinero. Es importante eso que acabas de decir de la felicidad, porque entonces se me viene mucho a la mente esto que dice, ajá, pero el dinero da felicidad. ¿Qué opinan ustedes? A mí me encantaría escucharlo. ¿Cuál sería la opinión general de todo lo que nos escuchan si el dinero da felicidad? Nos lo pueden dejar en los comentarios, pero es bien interesante porque hay opiniones encontradas al respecto, ¿no? Sí, a mí me encantan las opiniones que dicen que si no da la felicidad, por lo menos me deja muy, muy, muy cerquita de ella. Bueno, también hay gente que dice, o chicas que dicen, ay no, María, pues que mejor llorar en París que llorar debajo de un puente. Totalmente cierto, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, el dinero forma parte de un concepto de felicidad para muchas personas por la libertad que da de obtener lo que uno quiere, de conseguir su propósito, de alcanzar su ikigai, de cumplir con nuestros valores. Entonces, si el dinero no da la felicidad, por lo menos te la alquila. Es bien interesante. Entonces, sí es importante dentro de ese concepto de riqueza. A mí me gusta mucho y te voy a hacer la pregunta para que la compartas con las personas que nos están viendo. Es que Mari tiene un concepto propio de riqueza y a mí me encanta cada vez que ella lo comparte en las asesorías que estamos, porque realmente es allí donde todos nosotros debemos ir llegando, ir aprendiendo. A mí me encanta cada vez que ella lo comparte y me gustaría que Mari Sí, claro, lo voy a compartir hoy con todo el amor del mundo, porque para mí, desde que yo lo descubrí en este camino, ha sido súper potente. Para mí es hacer las cosas que yo quiero, o sea, poder tomar decisiones sin restricciones. Ese es mi concepto de riqueza, poder tomar decisiones sin restricciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo quiero irme de viaje, yo quiero poder tener el tiempo y los recursos económicos y de salud, y bueno, de tiempo, de salud, familiar, de todo, sin tener restricciones de nada. Entonces yo creo que cuando uno alcanza ese nivel, ya es totalmente rico. No va asociado a una cantidad de dinero determinada. Ese es mi concepto, pero como le decía Andrea, esto es muy personal, es muy funcional, porque yo siempre pensé que cuando comenzamos a trabajar en este camino, asesorando a personas y a empresarios, que para la mayoría de los empresarios el concepto de riqueza o de libertad financiera estaba muy asociado a un número o a tener una empresa que trabajara sola, sin ellos estar en Curazao, en Aruba y poder generar dinero desde allá. Y hasta que un día me dijo un chico, no, Mari, yo no quiero eso. O sea, si a mí me gusta estar en mi empresa. O sea, si a mí me pagaran para yo irme a mi casa y operar desde allá o estar de vacaciones, no, yo no sé, me deprimo. Y yo lo miraba y yo, chico, ¿qué te pasa? Pero no, era porque su concepto de felicidad, de riqueza, era estar allí en la empresa, ver personas, hablar con proveedores. O sea, a él realmente eso lo hacía feliz, lo hacía sentir vivo, él lo decía. Totalmente. Entonces ahí uno ve el concepto de riqueza, que uno lo asocia a todo eso, pero todo lo que estamos hablando en este momento va muy asociado a las emociones. Va muy asociado a las emociones. Y recuerdo un caso que tuvimos con Raquel, una emprendedora demasiado profesional, con full clientes. Trabajadora. Muy trabajadora. Y ella llegó a nuestra asesoría porque dice, no, mira, es que yo trabajo, pero siento que no crezco a la par de lo que trabajo. Y yo puedo entender todas las variables económicas, pero vamos a revisar a ver qué pasa, por qué no crezco, por qué no es lo que yo veo, no estoy conforme, ¿no? Y comenzamos a hablar, cuéntanos cómo lo haces, de qué manera estás trabajando, háblanos de un día de trabajo, cómo entra tu dinero, y a medida que estábamos haciendo las preguntas, yo le digo, muéstrame el flujo de caja de tu negocio en el día. O sea, como lo que cobras por Cele, lo que cobras por banco, lo que cobras por acá. Y a medida que íbamos hablando, ella se iba encogiendo. Cuando le pregunto, hey, ¿y por qué no quieres hablarnos de lo? No, es que no es eso. Lo que pasa es que el dinero y yo no nos la llevamos bien. ¡Wow! Imagínate tú. Conflicto. Exacto, no se la llevan bien. Bueno, pero el dinero y tú se mueven todos los días. Sí, pero esto es una constante lucha entre él y mío. ¿Por qué? Háblame un poquito más de eso. Bueno, porque me estresa cobrar. No me gusta cobrar porque ese es el trabajo sucio. Exacto. Cobrar es el trabajo sucio.
no quiero aumentar precio por cambio de tasa, eso me incomoda. Y, ok, te incomoda el cambio de tasa, no me gusta cobrar, no me gusta dar precios porque siento que la gente se va a ofender. Interesante. ¿Y cómo te sientes cuando recibes el dinero? No, pues sí, me siento bien, me gusta, claro, ¿a quién no le va a gustar el dinero? Bueno, sí, pero háblame un poco más, ¿qué haces con el dinero? ¿Cómo lo disfrutas? Bueno, sí, yo me voy de viaje, pero no le digo a nadie que me voy de viaje. Es más, me compré un carro, tampoco. No, yo gasto poquito. Nada. Y yo gasto poquito. No me atrevo a comprarme nunca un celular de 1,300, no. 1,300, no, un celular no puedo comprarme eso. Yo digo, ¿qué pasa si te compras un celular de 1,300? O sea, si puedes hacerlo. ¿Qué sientes? No me gusta. ¿No será que sientes culpa? Oye, sí, no me gusta porque es que, sí siento culpa, me dice, siento culpa porque siento que me va bien y a mucha gente no le está yendo bien aquí. Entonces no quiero que nadie sepa que me está yendo bien, porque no quiero justificar, pero ¿por qué tienes que justificar que te esté yendo bien si puedes ser inspiración para muchos? Y luego nosotros no somos terapeutas ni especialistas ni coach en este tipo de temas, pero por nuestra trayectoria, pues de repente para nosotros es más visible ver este tipo de comportamiento y saber qué accionar, cómo hacer, a dónde dirigirlo y después qué prácticas accionables de finanzas puede hacer para ayudarse con su emoción. Pero sí es muy común que el dinero esté asociado a eso y lo vemos en profesionales también. Una chica que pues no se siente merecedora del dinero y ella iba a dar clases a la universidad con su carpeta rota porque ella no quería comprar una carpeta nueva porque consideraba que seguro la otra la podía seguir utilizando. Sí. Y lo otro que me decía, me está yendo muy bien, pero estoy aterrada porque no sé qué voy a hacer con el dinero que me va a llegar, no que me ha llegado, que me va a llegar. O sea, un parálisis por análisis. O sea, yo no me ha llegado el dinero, pero ya no sé qué voy a hacer y me da miedo solamente pensarlo. Pero eso ya lo vamos a ver por qué. Entonces, cuando tú le das los tips a la persona y tú le dices, mira, cuando venga el lobo, tú te vas a agarrar y vas a agarrar en zigzag. Vas a estar en zigzag y te vas a meter por esta vía. Pero cuando llega el lobo, a ti se te olvida todo lo que te dijeron del zigzag y te vas en línea recta y ¡pum! Cae el hueco y te agarra el lobo. Por eso mismo exactamente pasa con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, André, que pasa eso con el dinero? Porque a veces, a veces no, casi siempre, andamos como en automático y trabajamos desde quizás, tomamos muchas decisiones desde un inconsciente y sencillamente es porque estamos programados. O sea, mentalmente ya venimos como en automático o no nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas de las que nosotros nos vamos alimentando, o sea, vamos guardando en nuestro subconsciente y cuando nos toca tomar una decisión, pues estas son las cosas que salen a la luz. Por ejemplo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oímos durante mucho tiempo son esas patrones que van quedando en nosotros. Y sí, para mí lo que oímos es fundamental. Sí, yo digo que ya voy a cumplir medio siglo de vida, orgullosamente, por cierto. Y todavía escucho cosas de mi mamá en mi mente como que, ¿vas a gastar en esto? ¿Vas a hacer tal cosa? Recuerda que el dinero no nace en los árboles, pero qué curioso, André, qué curioso eso, que el dinero no nace en los árboles, pero qué curioso que los billetes son ¿de qué? De papel. O sea que sí. O sea que sí nacen los árboles. No, hay frases como, lávate las manos si tocaste dinero porque el dinero está cochino. Sí. El dinero está sucio. O no lo gastes porque no sabes si mañana lo vas a necesitar. Sí. Hay también otra frase que es como algo de las vacas. Bueno, que esto es tiempo de vacas gordas, ya vendrá el tiempo de las vacas flacas. Bueno, pero ese tiempo de vacas gordas va asociado con el tiempo de las vacas flacas, eso va muy, muy de la mano con el cuento que si estás riendo hoy es porque mañana vas a llorar. Entonces, verga, ¿quién quiere llorar? Mejor no, ¿sabes? Entonces son todas estas frases que hemos escuchado que quedan marcadas como un sello literal. Entonces, cuando va a llegar el dinero, como el caso
de la persona que estaba en la asesoría, que no ha llegado el dinero, pero ya está pensando en cómo o sea, me da terror gastarlo porque de seguro lo voy a necesitar más adelante. Entonces pudo haber sido una frase que escuchó durante su niñez probablemente, porque se dice que hasta los 7 años, 8 años se va creando como esa personalidad. Sí, estamos programados, y por eso la necesidad de que empecemos a reprogramar nuestra mente y nuestro software para que no nos quedemos allí pegados con estas... Actualmente estamos programados, pero por lo menos formamos nuestra personalidad entre los 7 y los 9 años, ¿verdad? Ajá. Entonces, claro, en base a lo que vamos escuchando, lo que vamos viendo, lo que vamos viviendo, pues precisamente es eso. Ahora pasemos a lo que vimos. A lo que vimos, ¿no? Entonces viene gente y dice, no, bueno, pero yo con el dinero no vi mucho, o sea, normal, mi papá, mi mamá trabajaban, ajá, pero seguramente viste algo como El Chavo del Ocho, viste alguna novela mexicana donde tú realmente veías que el bueno era el pobre y el rico era el malo. Entonces uno asocia ese tipo de cosas con que, bueno, si el chavo era bueno, pero era pobre, y Kiko o Ñoño eran los ricos pero eran malos, yo quiero estar del lado de los buenos. Y así sucesivamente las mujeres con la novela, que si Thalía, que si la pobre Thalía. Esas novelas cliché que realmente ya uno se sabía la trama, el pobre era el bueno y el rico era... Y luego cuando después se volvía sí, cuando rico, el pobre se volvía rico como que se ponía malo. Ajá. Entonces, bueno, ahí era y esa trama o esa asociación es muy fácil para nosotros asociar eso con patrones de comportamiento con el dinero. Y lo que vivimos, ni se diga, también es muy importante. Sí, por ejemplo, si en la familia veíamos o vivimos conflictos familiares por alguna herencia o malas experiencias, que si a un primo lo estafaron haciendo una inversión, entonces viví ese trauma o lo acompañé allí o me robaron, entonces no, ahora no quiero comprarme cosas importantes porque siento que si llega alguien y me lo roba, entonces lo perdí, entonces mejor me lo gasto. Y son todas estas tensiones que nos pueden perjudicar nuestra relación con el dinero. Eso es bien interesante, pues yo le contaba a Andrea hace mucho tiempo que yo tengo un tío que él siempre le gustaba el oro, le fascinaba el oro. Entonces él cada vez que podía, tenía una empresa y le iba muy bien, tenía su carro y se compraba reloj de oro, cadenas de oro. Y un día él estaba en un semáforo y con el vidrio abajo y música y llegó un motorizado y obviamente un atraco, pues, le quitó todo. Entonces él juró internamente, le dijo, yo más nunca me vuelvo a comprar más nada de oro, yo más nunca vuelvo a hacer más nada de esto, porque ¿para qué tener oro? ¿Para qué tener cosas que si al final me van a robar? Entonces ahora de adelante me lo como. Todo lo que gane me lo como, me lo disfruto, me lo bebo, me lo viajo, pero no tengo nada. Porque ¿para qué guardar cosas? Para yo tener cosas que robar, que me roben. Entonces prefiero que no tener nada. Entonces fíjate como una vivencia mal canalizada hace que él pues no construyera patrimonio, sino todo lo contrario. Entonces esa es una vivencia bastante interesante. Y es que nadie nos enseñó como a vivir en paz con el dinero y a canalizar este tipo de vivencias o a canalizarlas para poder saber cómo utilizarlo realmente, cómo utilizar Sí, porque nos enseñaron a trabajar, pero no a proteger. Nos enseñaron a producir, pero no a multiplicar. Y en temas del dinero, lo que se trata es de entender las reglas del dinero y estar preparado para cuando la vida nos cambie las reglas y no perderlo todo. Entonces, en eso consiste y darnos cuenta de que las finanzas son totalmente humanas. O sea, aquí no hay nada, no es que el dinero es una cosa por allá y yo estoy por aquí. No, ¿Lo usamos del día a día? Sí, forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra felicidad, forma parte de nuestra riqueza, de nuestros valores, de nuestro propósito. Entonces, yo creo que el dinero es parte de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo vivir con alguien de una manera armoniosa? Y cómo entender que 80% es emoción, 20% es razón, son hábitos, cómo lo conozco, cómo lo hago,
y cómo entiendo que por eso es que me relaciono de esa manera con el dinero. Y hay un psicólogo americano de nombre Brad Klum que nos habla de 4 personalidades del dinero bastante interesantes y nos dice, ok, ya ustedes saben que venían programados, o sea, ¿por qué nos damos tanto traspiés con el dinero? Bueno, porque venimos programados por lo que escuchamos, porque por sí lo que tenemos oímos. una educación financiera sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, tuvimos una educación financiera no formal, de manera indirecta a través de nuestra formación, ¿verdad? Porque mucha gente me dice, no, Mari, pero es que a nosotros nadie nos enseñó, no, pues sí es verdad, todos hubiésemos querido que nos hubiesen dado un mapa, una ruta. Mire, dele sí, por aquí, cuando suceda tal cosa, usted hace esto. No, sería espectacular, pero no. No, normalmente estudiamos, encontramos un primer trabajo y cuando nos pagan es como que, ¿y ahora qué hago? Sí. Y efectivamente tenemos personalidades importantes con el dinero. ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, este psicólogo nos habla, un psicólogo financiero nos habla de 4 personalidades sumamente interesantes. Nos dice que con el dinero tendemos a comportarnos, como un evasor, como un adorador del dinero, como un buscador de estatus y como un vigilante. Y que, importante antes de hablar de estas personalidades, que no hay personalidad ni buena ni mala. Son personalidades, de acuerdo a nuestros patrones de comportamiento, a lo que escuchamos, a lo que vivimos y a lo que vimos del dinero. De acuerdo a la situación que se nos esté presentando. Entonces, podemos pasar, es más, yo pienso, Andrea, que nosotros podemos pasar por esas personalidades, por las 4 en un día. Sí, probablemente sí. Entonces, aquí lo interesante de esto es descifrar en qué personalidad estoy y cómo la equilibrio. ¿Cómo logro traer un equilibrio entre una personalidad y la otra y lograr hacer lo más eficiente que pueda? Porque al final, sin olvidar que el dinero es un juego y que tiene sus reglas. Entonces, es conocer las reglas y que jueguen a nuestro favor. Poder identificar en qué personalidad estoy y cómo controlarla, quizás para no llevarla al extremo, porque como sabemos todos los extremos son malos, sino que podamos tener una mezcla allí de cada una de ellas y la que quiera predominar, pues entender por qué creencia, qué patrón está haciendo que esta personalidad como que sea mi fuerte. Y bueno, la primera personalidad que queremos compartir con ustedes y que este psicólogo nos deja es la personalidad del evasor. Como frases, podemos darnos cuenta de esta personalidad con frases como pobre pero honrado. Wow. O pobre pero feliz. Yo le digo a la muchacha, nosotros trabajamos con muchas chicas jóvenes, yo cuando se conozcan un pretendiente, les digan pobre pero honrado, salgan corriendo mejor, ¿sabes? Sí, son estas personas que, no han terminado de cobrar la quincena y ya la tienen gastada. Sí, de cobrar la quincena. O sea, llega el 31, llega el fin de mes, llega el 32 de enero y ya tienen el dinero gastado. Entonces son estas personas que no quieren tener el dinero, sino buscan como evadirlo, dando a otras personas, pagando aquí y allá. Entonces, son personalidades, es una personalidad bastante fuerte. Esta personalidad, dice el psicólogo Brad Klum, que para ellos el dinero les ocasiona estrés, ansiedad. O sea, manejar dinero es una responsabilidad muy grande para ellos, por lo tanto, pues, eso no va con ellos. Ellos si les llega el dinero, como les llega, se les va. Precisamente porque les detona ansiedad, miedos, frustración. Entonces, o que no se lo merecen. También. O que no se los merecen. Entonces, fíjense, como que aquí estamos hablando de varias emociones asociadas a una personalidad, donde para ellos es más fácil decir, no, mira, como dice nuestro gran filósofo urbano, Eudomar Santos, como vayamos viendo, vamos viendo, como vayamos viniendo, vamos viendo. Aquí se me cayó la cédula. Sí, yo creo que mucha gente no va a entender lo que estoy hablando, pero bueno. Entonces, estas personas gastan el dinero de forma inconsciente. Sí, y es esa gente que así como le llega el dinero, así se le va, y si por más que lo tengan planificado, bueno, que ya vamos a hablar que sí se puede, claro que no está perdido todo esto, sino que estas personas cuando les llega el dinero aparece, ya gastaron, pagaron acá, pagaron allá, y de repente aparece, les quedó alguito, ¿sabes? Quedó alguito y okay, aparece la emergencia, aparece la donación, aparece el cumpleaños, aparece la cena, pero el dinero se tiene que ir de alguna manera.
se tiene que ir porque para ellos tenerlo ya es una carga. Entonces es muy, muy común con la gente que es así como más holística, como más amor y paz, como que el sol y la luna, ese tipo de... No es común, pero las personas que tienden a estar en la parte de evasor es porque le dan más peso a otro tipo de cosas y de alguna manera no honran este recurso tan valioso como es el dinero. Entonces, el evasor es esa primera personalidad. Luego viene la personalidad del adorador del dinero. Y esta es bien interesante, André, porque esta es, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Todo lo opuesto al evasor. Todo lo opuesto. Entonces su vida gira en torno a acumular dinero, riqueza. O sea, es como que, por eso, dime cuánto tienes y te diré cuánto vale para él. Mientras más dinero tengan, para ellos están realmente mejor, se sienten realmente felices y lo único que buscan o se enfocan es en tener dinero. Entonces, esta personalidad puede incluso desgastar a las personas en la parte de la salud física porque se entregan en alma y cuerpo a trabajar porque adoran tener el dinero. Y piensan que todo lo pueden conseguir con dinero. Uh-huh. O sea, para ellos todo tiene precio. Todo tiene precio. Entonces, son personas que de repente pueden, cuando van a hacer algún gasto, lo pueden también hacer a través de la culpa, porque como quizás han dejado tanto tiempo, por ejemplo, a sus hijos solos, pues con dinero creen que pueden reponerlo. Sí, también. Pero también lo dejan su familia sola justamente porque estoy haciendo dinero, ¿no? ¿Sabes? Entonces, porque es su prioridad. Sí, porque es su prioridad. Y después, bueno, yo creo que por eso es importante que hablemos que hay que tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre una cosa y la otra. O sea, sí, debemos honrar el dinero. Una de las reglas es honrarlo, cuidarlo es amor propio, pero también hay que tener un equilibrio en que la familia también es importante. Y familia, trabajo, vida social, o sea, todo. La salud. Sí. La salud es más importante. Muy importante. Ahora viene la tercera personalidad. Sí, la tercera, los buscadores de estatus. Aquellas personas que tienen que comprarse el último carro del año o el último reloj que salió porque necesitan demostrar o encajar, lo hablamos, ante la sociedad. Entonces trabajan y de repente buscan satisfacer una necesidad, pero en realidad es como para encajar ante las personas. Sí, entonces aquí la emoción asociada a este buscador de estatus es la ansiedad. La ansiedad y presión social. O sea, él tiene una presión social por estar en una competencia constante. O sea, una competencia constante por demostrar que yo tengo el mejor reloj, yo tengo el mejor carro, yo estoy en una mejor posición que tú. Y son personas que viven desgastada totalmente, algo que realmente es bien interesante porque, como todo, ¿no? Hay que volver al equilibrio que estamos diciendo. Entonces, buscadores de estatus hay demasiado, por eso yo digo que... Y las redes han sido unas de las más impulsoras de esta claro, personalidad, total. Porque hay personas que de verdad se endeudan de tal manera que después hay personas que no encuentran cómo salir porque ellos tenían que comprarse lo último, lo más caro para demostrarle a su círculo social que ellos también están en la misma posición. Y puede ser un factor bastante alto de estrés y de ansiedad el luego tomar estas decisiones y luego no saber cómo cubrirlas. Algunas veces no saben cómo cubrirlas o otras veces sacrifican muchas cosas para cubrir algo, para hacer feliz a otros y no a ellos mismos, ¿no? Entonces hay que estar en equilibrio porque, ¿sabes qué? Con el buscador de estatus a mí me da mucha, no sé cómo explicarlo, yo me siento muy empática con esta gente, porque a veces por trabajo ellos tienen que sacrificar muchas cosas. Ejemplo, el vendedor. Uh-huh. Si tú vendes algún tipo de producto o algún tipo de servicio y tú sales a ofrecer tu servicio y te ven a ti, de repente vamos a suponer que vendas carro y andes a pie, por decirte algo, ¿no? No precisamente, ¿no? Pero entonces tú dices, bueno, pero si tú me estás vendiendo esto, como que o esta es la vida y tú no tienes el carro, ¿cómo me vas a hablar de un carro que tú no tienes? Pues por decir algo, ¿no? Entonces,
es fuerte porque es como lograr un equilibrio entre una cosa y la otra para que esto no acabe con tu vida financiera ni con tu paz mental. Entonces, como lograr un equilibrio entre una cosa y la otra y entender que así tú estés en una posición de vendedor, sí, el estatus es importante, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no te consume la paz? Ni te coloca drama en tus bolsillos. Uh-huh. Y la otra personalidad son los vigilantes del dinero. Aquellas personas que llevan un control absoluto y medido de cada una de los ingresos, de los egresos, y se desviven y se desgastan por cada uno de los centavos, digámoslo así. Y eso lo hemos visto muy, muy común ahorita, porque ¿quién ahorita no cuida cada centavo que le entra con este diferencial cambiario que tenemos? Pues todos estamos muy pendientes de la tasa, todos estamos muy pendientes. Entonces, antes de hacer una compra, pues vigilamos la compra, la vemos, la verificamos, ¿verdad? Consultamos 1000 sitios. Y pensamos que, bueno, sí, digamos que en Venezuela, digamos que somos como el 90% que hacemos eso, pero sí hay un 10% que no anda en esa onda. Que tú vas, yo no sé si te ha pasado, en estos días fuimos a una carnicería, mi esposo y yo, y estábamos comprando la carne y había una señora pagando en dólares. Y mi esposo que casi que le quita los dólares y él dice, yo te los... Y entonces, pero yo le digo, amor, la gente no todo el mundo está pendiente de esto. Y además las personas mayores, para ellos esto es más estrés todavía. Ellos prefieren, si les mandan dólares, prefieren tener los dólares, pagar con dólares y evitarse todo este rollo del cambio. Pero el vigilante básicamente se radica en eso, en vigilar cada gasto que va a hacer. Pero de forma exagerada. Pero de una forma exhaustiva, exacto, de una forma exhaustiva, que eso realmente le quita la paz. Y no lo deja disfrutar, porque muchas veces ni siquiera unas buenas vacaciones puede disfrutar. Entonces hay que tener un equilibrio, porque tampoco podemos estar en ese nivel de abstinencia como de que, wow, de que no puedo moverme, no puedo porque tengo que cuidar la finanza. No, sí se cuida el dinero, pero tampoco en el extremo. Entonces, con este recorrido que hemos hablado de estas 4 personalidades, nos podemos dar cuenta de que seguramente los que nos están escuchando en algún momento habrán dicho, bueno, sí, yo tengo un poquito de una, yo tengo un poquito de la otra, o yo he pasado por las 4 no sé cuántas veces en el año, porque... Sí, en enero la mayoría nos comportamos como vigilantes, así como que bueno, vamos a tratar de coordinar todo, pero cuando estamos en diciembre, yo creo que en diciembre... Somos buscadores de estatus, todos. Buscadores de estatus y también un poquito de evasores, como que mejor ni miro las cuentas porque... Bueno, buscadores de estatus, evasores, sí, en algún momento somos evasores. Y bueno, adoradores del dinero, ¿por qué no? Cuando nos está yendo bien también queremos hacer más dinero, o sea, queremos estar bien o queremos... Porque es que los adoradores del dinero no solamente es acumular dinero, es que creen que todo lo pueden resolver con dinero. Y en algún momento, yo le decía a Andrea una vez que yo en algún momento me sentí así, que mi hija se quería ir del país y yo le dije, pero ¿por qué te vas a ir? Si es porque quieres ponerte a vivir con tu novio, pues te pones a vivir, yo te ayudo. Y no, era que ella quería tener su independencia, hacer sus cosas por sus propios medios. Entonces ahí yo me estaba comportando como una adoradora del dinero. Entonces bien interesante esa parte porque uno no se da cuenta y a veces uno se da látigo porque uno piensa que una personalidad o la otra son condenativas y no, precisamente lo que tenemos que hacer es lograr como el equilibrio entre una y la otra. Sí, conocer y reconocer cuál es ese patrón, ¿verdad? Y así ya el dinero no te va a controlar a ti, sino tú vas a controlar el dinero porque ya sabes cuál es el patrón que está predominando en algún momento de tu vida. Cuando entiendes esto, tú realmente dejas de juzgarte. Dejas de pensar que el dinero vino para castigarte y comienzas a vivir con más libertad. ¿Qué requiere el dinero? Orden. Eso sí es verdad. Él requiere orden. Él requiere que lo honres. Él requiere que lo cuides, porque cuidar el dinero es un acto de amor propio. Entonces, por eso es que la gente que tiene dinero realmente lo tiene. ¿Por qué creen que lo tiene? Porque lo cuidan. Porque lo cuidan. Porque a veces vamos por la calle y de repente, no sé, pregunto por estos lentes. Y me dice, no, $1,000 los lentes, cuando yo sé que realmente no cuesta $1,000. Entonces, busco precios, mejoro esto, pero no por no caminar voy a pagar los $1,000, porque eso sería no cuidar el dinero. Entonces, es entender un poco que esto se trata de una energía que yo debo
cuidar, que yo debo honrar. Otra cosa, o sea, hay gente que sencillamente considera que el dinero vino para solventarle todos los problemas. Sí, también vino para solventar todo, pero también hay otra gente que considera que el dinero vino para crearle todos los males. Entonces, volvemos otra vez a la herramienta del martillo. Que puede ser buena o puede ser mala, pero en definitiva, hay personas que gastan el dinero para aliviar ansiedad, otras que se paralizan por miedo a equivocarse, o sea, ni pienso en el dinero, no quiero hacer nada para no equivocarme y no perder. Y pues ninguna está mal, solo que están reaccionando desde su historia, desde su propio patrón, desde lo que aprendieron. Y realmente cuando entendemos eso, pues dejamos de juzgarnos, dejamos de bajar, le empezamos a bajar el drama, realmente. Cuando tú dices eso de su historia, siempre recuerdo la mía personal, que mi historia se basaba en justamente eso. Yo consideraba que para tener dinero en la vida había que trabajar muchísimo, había que trabajar mucho, hacer muchas horas de trabajo. Y hace muchos años atrás fui a un entrenamiento con personas que que el dinero formaba parte de sus vidas y que hacían cosas maravillosas con el dinero y tenían los resultados que yo quería tener. Okay. Y estando en ese entrenamiento, yo me di cuenta de algo que cambió todo lo que yo soy hoy en día se lo debo a ese entrenamiento. Justamente entendí que el dinero no se domina con fuerza, se lidera con estrategia. Cuando yo entendí eso, se me vino a la mente algo que chiquita yo me montaba en los autobuses y veía. Yo me montaba en los autobuses, yo no sé si ahorita los hay, pero había un sticker, una comiquita que decía, si el trabajo diera plata, los burros tuvieran chequera. Es verdad. A Mari se le cae la cédula, pero es verdad. ¿Qué te puedo decir? Bueno, aquí está Gabo riéndose también, pero es que es verdad, eso estaba. Gabo, tú lo llegaste a ver, me imagino. Entonces, yo dije exactamente eso, porque dice Gabo, se me cae la cédula también. No, es verdad, si fuera así, los burros tuvieran mucho chequera. Claro, porque ¿quién más que trabajaba que esos pobres burritos? Entonces yo dije, bueno, fue cuando entendí que la cuestión no era trabajar más, sino hacerlo con estrategia, con inteligencia y entender esta parte de que si el dinero es emocional, cuando yo me comporto de alguna manera con el dinero, ¿qué emoción hay detrás de esto? ¿A qué estoy respondiendo? Cuando salgo a gastar excesivamente es porque o me siento en abandono o tengo ansiedad por algo. Si esa ansiedad es por algo que justamente estoy tratando de tapar con dinero, ¿por qué no lo tapo con otra cosa? Entonces es mejor hacerme cargo de esas emociones que pagarlas después, porque esos errores son pérdidas financieras, emocionales y cuestan dinero. Entonces es bien interesante. Es aprender a vivir no es vivir restringido, sino aprender a vivir. Es la invitación que nos estás haciendo. Sí, por eso es que Finanzas sin Drama es justamente eso, es hacer que las finanzas sean sostenibles, rentables, pero sobre todo vivibles. Sí, es que comiences a tener claridad, entender dónde estás parado ahorita y desde allí decidir y empezar a tener más conciencia, más orden. Sobre todo en este año. Entonces, si ya estamos comenzando el año 2026, aquí nos planteamos metas, propósitos, todo. Bueno, ¿cómo nos queremos comportar con el dinero? O sea, ¿cuál es nuestra meta con el dinero? Queremos que realmente yo pueda vivir con él sin sentir caos, sin sentir estrés. ¿Qué acciones voy a tomar con él este año? Entonces, es bien interesante esto de querer hacer como un plan bien alineado a mi propósito, pero para este 2026. Como seguramente ya te habrás sentado y habrás mirado cómo fue tu 2026. Yo lo hice hace poco. Me senté con mi esposo con mucho temor porque este año, bueno, tú sabes que viajé, estuve 3 meses afuera, dejé a mi hija estudiando y yo dije, wow. Un año de muchos cambios. Sí, este año seguramente quedé revolcada y no, conscientemente lo que habíamos predestinado para eso, el fondo que se manejó, se cumplió. No hubo
en exceso, no hubo gastos, sino que, y yo me sentí bien, yo dije, wow, o sea, porque a pesar de que la gente piense que uno es financiero, pues uno también es humano, porque las finanzas son humanas. Totalmente. Si no, dime que a veces escucho a Andrea cuando ve que voy a usar cachea para comprarle a Milan es el bebé de Andrea, para comprarle a Milan un carro, y yo, wow, Andrea, ¿cómo vas a quedar pagando el carro? No, bueno, pero ya está dentro del presupuesto, ya tranquila que ya yo sé cómo lo voy a pagar. A mí me da mucha risa porque Mari me decía, bueno, el dinero nos hace a veces sentir culpa. Yo le decía, sí, cuando tengo que decirle a mi esposo que hay que pagar la cuota de cachea que gasté sin que él supiera, ahí siento mucha culpa. Pero sí, es muy interesante mirar el 2025 y bueno, a mí me pasó igual, darnos cuenta que financieramente logramos alcanzar algunas metas que nos habíamos propuesto, pero sí, mirar el 2026 y comenzar a incluir algo bastante importante para todos, es empezar a incluir el bienestar, es lo que yo quisiera ahorita para este 2026, el bienestar integral, tomando en cuenta la parte emocional, la parte financiera, y pues la parte mental que también necesitamos, y como lo hemos venido hablando durante todo este programa, fortalecer, porque realmente desde las emociones es donde nosotros podemos canalizar y podemos actuar y podemos tomar las mejores decisiones, teniendo emociones sanas. ¿Y qué es el bienestar? Bueno, es el camino en el cual queremos estar. Ese es el bienestar, el camino en el cual queremos estar. Y precisamente es lograr un equilibrio entre eso, la salud, o sea, la salud, la parte financiera y la parte física. Y para ir más o menos cerrando ya esta tertulia, este podcast, pues quiero que las personas que nos están escuchando se lleven esto, que el dinero básicamente son emociones y está muy asociado a la ansiedad, al miedo, a la culpa, a la presión social. Que es normal. Que es normal, que no estás solo, no te sientas mal, no eres el único. O sea, todos pasamos por todo eso. Yo también he sentido culpa, sobre todo cuando me doy un gustico como un par de zapatos, una cartera. Yo le decía a Andrea, cuando llego a mi casa y José me dice, otra cartera más, pero la vas a usar. ¿La necesitas? La necesitas, claro, no, tú todo lo necesitas. Entonces, eso es normal, muchachos. Y muchachas, pero quiero que te lleves este ejercicio. No solamente observa, no tienes que hacer nada, solamente piensa cómo te sientes cuando manejas dinero, cuando usas el dinero, cómo te sientes, qué emoción está presente ahí. Y sobre todo, hazte esta pregunta: ¿en qué momento sientes culpa cuando usas el dinero? ¿En qué momento sientes, esto es un gasto que no debió haber hecho? ¿En qué momento? Y analiza el por qué. ¿Y cómo te quieres sentir con el dinero en este 2026? ¿Qué emoción está allí apareciendo? Es lo más importante. Y no tienes nada que resolver hoy, solo observar. Es lo más importante. Y si hay algo que te tengas que llevar de este episodio, que seas esto. Que no te sientas mal, que no eres irresponsable, no estás solo. Somos parte quizás de esa estadística de 7 de cada 10 personas que también han sentido que el dinero es su principal fuente de estrés, pero que con orden, que con claridad podemos ir canalizando cada una de estas emociones. Y un tip para que el dinero deje de ser nuestra principal fuente de estrés es eso que acabaste de decir, el orden, la claridad. ¿Y cómo hacer esto para que no, si me queda algo de dinero en el mes que queda, no se vaya en esos gastos de culpa? Bueno, precisamente estableciendo metas. Lo importante es establecer un colchón de tranquilidad y comenzar con apartar el 10% de tu ingreso, el 10, el 5, el 3%. No nos vamos a adelantar porque esos secretos los vamos a revelar en otros episodios. Sí, son tips que hablaremos más adelante, pero esto es un tip que te regalo hoy para que te lleves, que puedes comenzar por ahí. Con pequeñas acciones van logrando, pero si tú no le das un propósito o un camino o una dirección al dinero, es como cuando tú manejas sin retrovisor. Tarde o temprano vas a chocar o vas a rayar el carro, que nos acaba de pasar hace poco. Andrea no me avisó y rayé el carrito. Entonces, bueno, ves, por no usar el retrovisor. El muro era muy bajito. Entonces, si este podcast
te quiere dejar un mensaje hoy justamente es eso, que las finanzas son humanas, que el dinero no vino para castigarte, todo lo contrario, para darte libertad, para darte felicidad. Y bueno, seguiremos hablando en todos los martes a las 4 de la tarde y esto es Finanzas sin Dramas. Gracias.